no es una transformación sobre un vector aleatorio a... O sea, digamos, como, a ver, vos la podés ver como dos, o sea, la función G, como es una función de RK en RK, vos la podés componer con otra función de omega en RK, en cuyo caso vas a obtener un vector aleatorio, porque le estás componiendo con el vector aleatorio X, o la podés ver como una función que transforma realizaciones del vector aleatorio en realizaciones. ¿Por qué hablo de realizaciones? Porque lo que vos vas a obtener es la función de densidad, y la función de densidad no es aleatoria. La función de densidad es una función que uno evalúa no en las variables aleatorias o en vectores aleatorios o lo que sea, sino que es una función que es evaluada en realizaciones de los vectores, si es una función de densidad conjunta, o la evalúas en realizaciones de una variable aleatoria si estás trabajando con una variable aleatoria. Porque vos fíjate que la fórmula para vos obtener la densidad es un integral de una función de densidad de f de x evaluada en h de i, pero fíjate que h de i no está evaluada en h de i mayúscula, está evaluada en h de i minúscula, es decir, está evaluada en una realización del vector aleatorio k-dimensional i. Claro, Entonces la podés ver de cualquier manera, la podés ver. Si vos vos vas a hablar del vector aleatorio y, entonces estás componiendo el vector aleatorio x con la función g. Y si le estás usando la g, ¿no es cierto?, como tu función de sustitución, la que va a llevar a cabo la sustitución, porque al final vos llevas a cabo una integración por sustitución, donde ¿qué sustitución haces? La sustitución que viene dada por la función g, que transforma el vector aleatorio x en el vector aleatorio y. Lo que pasa es que como le estás usando en el marco del método por sustitución, no le estás evaluando en el vector aleatorio, le estás evaluando en realizaciones del vector, porque lo que vas a obtener es una función de densidad. claro, pero yo ahí me surgió otra duda, porque nosotros cuando llegamos a esa fórmula, que mi otra duda es cómo llegamos a esa fórmula, porque usted como que nos las presenta, pero yo, o sea, ¿cómo sé que la función o sea, la integral múltiple sobre A de función de densidad del vector X es igual a la integral múltiple sobre G de A o sea, de la función de densidad de X, pero evaluada en H de Y por el jacobiano? O sea, o sea, mi duda es cómo le creo Porque, eso. digamos, porque si vos has visto en Matemática 2 cómo es la fórmula de la integración por sustitución de una función real en una real, si vos te olvidás de las integrales múltiples y solamente pones una integral, el integrando es eso. O sea, les comparto, primero voy a abrir el programa. Les comparto ahora la pantalla. Avísame, Federico, cuando la puedas ver. Ahora la estoy viendo. Bueno, suponete que vos tenés una función f de los reales en los reales. Las funciones con las que trabajan en Matemática 2. ¿Tá? Entonces, cuando vos tenés la
una integral común de Riemann sobre un conjunto A, que en general también son borelianos, de esta función f de x d de x, entonces el método por sustitución, ¿qué dice? Bueno, haga la sustitución de la variable x por una variable y. Ahora, en todos los casos del método de sustitución, siempre la función tiene que ser una función que sea biyectiva entre x y y, porque vos en realidad lo que haces es tomar la integral de la función f, pero la evalúas en x como función de y, que nosotros le llamamos h de y. Y luego, ¿por qué lo multiplicas? Y lo multiplicas por el valor absoluto de la derivada de x respecto de la nueva variable y. Y luego haces d de y. Esta es la función donde vos has hecho la sustitución. Lo que pasa es que vos la tenés que corregir. ¿Por qué la tenés que corregir? Porque si vos les aplicas la función g a x para convertirla en la variable y, entonces lo que te va a pasar es que no solamente cambia el integrando, sino que cambia también el dominio de integración. Ya no es a, sino es g de a. Y entonces vos lo que tenés que hacer es compensar, por decirlo de alguna forma, eso, para que justamente el valor de lo que querés calcular, que gráficamente es un área, si la función f es una función no negativa, como es en el caso del marco estándar de la integral de Riemann, porque recuerden que la integral de Riemann surgió, disculpen, voy a reducir esto porque alguien quiere entrar. La integral de Riemann es originalmente la integral de una función no negativa sobre un compacto, ¿tá? O sea que acá A es un compacto, es decir, un intervalo cerrado y acotado, y F es no negativo. Bueno, esa es la fórmula de sustitución, que ustedes la tienen que haber visto en Matemática 2. Hay dos métodos, digamos, el método por partes, integración por partes, y el método por sustitución. Bueno, si vos en lugar de trabajar con una f que va de R en R, ahora trabajás con una f que va de RK en R, entonces la integral con la que estás trabajando es una integral múltiple y ahora no tenés disculpen, no tenés una sola derivada, sino tenés múltiples derivadas. ¿Por qué? Porque si bien la función f va de RK en R, ahora tu función que hace la sustitución ya no es una g de R en R como en el caso de matemática 2, sino que ahora como la función f es una función de argumento vectorial, eso fuerza a que la sustitución que vos hagas sea una g de RK en RK. O sea, esto no tiene nada de estadística ni de probabilidad, es simplemente una herramienta que está basada en una observación sobre uno de los métodos de integración. Si vos querés ver bien cómo es y cómo se deduce el teorema de la integración por sustitución de varias variables, eso lo podés consultar en cualquier libro de cálculo de varias variables, por ejemplo el de Stewart. Ahí vos podés ver bien cómo se obtiene, pero es básicamente una generalización del método de sustitución. O sea, del método de sustitución, de integración por sustitución que ustedes han visto en Matemática 2. Bien, me Por sigue eso, costando esa es la razón por la cual yo no me detengo en cómo se obtiene la fórmula, porque en realidad yo no quiero que ustedes integren por sustitución múltiple. A mí lo que me interesa es simplemente obtener la densidad de un nuevo vector aleatorio y. Entonces simplemente digo, bueno, yo necesito aplicar el método por sustitución. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para aplicar el método? Bueno, los requisitos son A, B, C, D, E, F, todos esos que están ahí puestos en la filmina. Entonces simplemente lo menciono. Pero si, Claro, sí, lo que pasa es digamos, que si yo no tienen lo vi en la interés en ver matemática 2. eso, se puede ver. Lo tiene cualquier libro de cálculo de varias variables, lo tiene.
Bien, bien, yo lo voy a buscar ahí. Y la otra, le quería preguntar, no sé si a usted le molestará, porque en una parte tenemos que invertir una matriz, y yo sinceramente no me acuerdo cómo invertir una matriz. Si a usted le molestaría pasarnos los videos, o sea, al video donde enseñe cómo invertir una matriz que de matemática 1 que da usted. Te dejo la fórmula, te dejo acá, lo anoto acá en el coso y después esto lo subo. Básicamente ustedes tienen dos métodos para invertir. Un método es lo basado en Gauss-Jordan, donde ponen acá la matriz A, n por n, y acá la matriz identidad de orden n, y hacen operaciones elementales de fila hasta obtener de este lado la escalón reducida por fila de A, que si A es invertible tiene que ser la identidad, y esta matriz que queda acá, donde las operaciones de fila se hacen tanto sobre A como la identidad, esto es la inversa. Ese es uno de los métodos. Y el otro de los métodos es simplemente utilizando la fórmula que hace uso del determinante de A y la adjunta. Es decir, la inversa de A es igual a 1 sobre determinante de A por la adjunta de A, donde la adjunta de A es la matriz transpuesta de cofactores. Y donde Bien, la matriz de, digamos, la matriz de cofactor, el cofactor A sub IJ, que es el cofactor asociado a IJ, es menos 1 a la I más J por el menor principal o menor complementario MIJ, o sea, el determinante de la matriz que se obtiene a partir de la matriz A, quitándole la fila I y la columna J. Eso de menores, eso ya lo saben, no solamente Mate 1, sino que han trabajado con ello el año pasado en Matemática 3. ¿Tá? sí, pero bueno, me había olvidado. Así que bueno, esas Gracias, serían las profe. formas de obtener las inversas. Y si no, bueno, consultando en Google, ponen cálculo de inversa de una matriz y ahí van a salir los métodos. ¿Tá? O sea que esa es información que está disponible en la red. Así que eh, no van a tener problema en encontrar no solamente la teoría, sino también ejemplos. Eso es todo. Gracias, profe. Bueno, listo. María Noel, Hola, profe, buenas tardes. hola, buenas tardes. Acá tengo una duda de el ejercicio 3 que dio en el primer video de la unidad 4. ¿Me lo recordas? Es ¿Es el un que ejemplo? está tipiado, que lo tiene. Sí, Sí, es el ejemplo en es el un que muestra. ejemplo del método de la función de distribución. Sí, ese mismo. Sí, Que, que muestra, hay una parte en la que muestra que varía el soporte cuando varía ahí, digamos. claro. Varía, Bueno, claro, no el soporte, varía lo que te va a variar es la intersección del soporte con el boreliano, que va a ser el dominio, que va a ser el dominio de integración. sí, ese Sí. mismo. Bueno, hay dos gráficos. Ujú. No sé si tiene a mano el ejemplito. Sí, En el segundo gráfico, dice figura 2, el de la derecha sería. sí. Ahí te dice que se mueve entre 1 y 2, pero usted pinta todo lo que está abajo de esa recta. A ver, porque una cosa es el boreliano y otra cosa es la intersección. El boreliano va a ser van a ser, a ver, yo te voy hablando mientras voy buscando. El boreliano, en este caso del ejemplo 3, van a ser todos los pares x1, x2, tales que su suma es menor o igual que un valor dado y. Entonces,
los pares ordenados x1, x2, tal que su suma es exactamente y, esa es la recta. Esa es la recta de pendiente menos 1 y que pasa por los puntos de coordenada I0, 0i. ¿Tá? Sí, Y entonces, todo lo que es menor es lo que está por debajo de esa recta. claro. Y mi duda en ese es que ahí te dice que los valores de I, si bien tenemos x1 más x2 igual a I, ¿verdad? Sí. Los valores que asume I están entre 1 y 2. Entonces, para mí, no es que pinta todo, o sea, todo lo que usted pintó, digamos, en la figura 3. Figura ahora está en la figura 3, sí. Claro, ahí sombreó todo lo que va después de, todo lo que estaba por abajo de x1 más x2 igual a I. Sí, pero ahí en la figura 3 ya está intersectado con el soporte. Sí, pero para mí tendría que ser menos de lo que está pintado. Porque, Porque por ejemplo, nosotros tenemos x1 más x2 te tiene que dar como mínimo 1. Entonces, no, lo que pasa es que como mínimo, en realidad no como mínimo 1, sino que ahí cuando vos fíjate que a ver, para un segundo. yo creo que lo tengo descargado, si no. No, pero acá lo tengo. Lo que pasa es que lo había abierto con el Acrobat, pero no me va a servir para... Ahí está. Esperen que ahora sí les comparto pantalla. Si esta es la figura 3, ¿está? Sí, Entonces, vos fíjate que el punto de corte, acá en el panel de la derecha, es 1.4, o sea que esta recta se ha dibujado para un valor de I mayor, igual que 1 menor que 2, pero en concreto no cualquier valor, un valor, porque para dibujarla le tenés que dar un valor concreto ahí. Si no le das un valor concreto, ¿cómo vas a dibujar la recta? Entonces, en este caso, I vale 1.4. Porque fíjate que está cortando al eje vertical en al eje horizontal en 1.4. Al eje vertical no se nota porque se corta acá en 1.2, pero también la va a cortar en 1.4. Lo mismo que el panel de la izquierda. El panel de la izquierda está hecho para un valor de I entre 0 y 1, pero un valor concreto. ¿Cuánto? 0,6. Porque la corta acá en 0,6 sobre el horizontal y en 0,6 sobre el vertical. Entonces, es efectivamente un valor de I que cumple con la condición. Lo mismo que el otro valor de I también cumple la condición de estar en el intervalo 1, 2. perfecto. Pero, o sea, mi duda es por qué pinta todo de violeta si, por ejemplo, los valores, que si bien nosotros asumimos ahora que de esa recta I es igual a 1.4. Sí, puede moverse entre 1 y 2. No, Cuando digamos, nosotros hacemos el I no se está moviendo. Porque vos cuando cuando vos vas a calcular la integral, vos estás calculando el valor de la función de distribución de I en un I particular. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que como este I está indeterminado, entonces vos terminás obteniendo una función de justamente la variable, porque queda indeterminada ahí. Ahora, yo necesito dibujar la recta en alguna posición para un I que satisfaga la condición de estar entre 1 y 2. ¿Por qué necesito eso? Porque independientemente de cuál sea el valor concreto, el tipo de figura que se va a generar va a ser de ese tipo. Va a ser del tipo este. Tac, tac, tac. Va a tener dos partes.
va a tener una parte que va a ser un rectángulo y después va a tener otra parte, o sea, va a tener esta forma, una parte, y después se le va a sumar, ¿no es cierto?, la otra forma, que es esta. ¿Está? Sí. Entonces, vos lo dibujas para un valor de i. Ese i, la única condición que satisface es que esté entre 1 y 2. Y cualquier punto que esté acá adentro satisface eso. Porque vos fíjate, yo acá, por ejemplo, si yo me paro sobre la frontera, sobre ese punto, yo ahí tengo un par x1, x2, tal que la suma es exactamente igual a ese i, mayor o igual que 1, menor que 2. Ahora, si yo dejo constante el valor de i, disculpe, si yo dejo constante el valor de i y disminuyo el valor de x, o dejo constante el valor de x y reduzco el valor de y, voy a estar en ambos casos en un par ordenado x1, x2, donde su suma va a ser estrictamente menor que y. Y por lo tanto también voy a estar acá, o acá, o acá. Por lo tanto, esa es la zona, donde la suma es estrictamente menor. Bien. Y si, por ejemplo, o sea, de todo eso pintado tenemos un conjunto x1, x2, que es, por ejemplo, 0, 2, 0, 2. La suma 0, 2 más 0, 2 te da menor a 1, que es lo que antes habíamos planteado, que ahí tiene que estar entre 1 y 2. No, ese es mi duda. No. Porque ¿qué es? A ver, ¿qué es tu conjunto B? Tu conjunto B es el conjunto de pares x1, x2, tal que su suma es menor o igual al i. Y efectivamente, si vos utilizas un i mayor que 1, y vos estás en el punto 0,2, 0,2, 0,2 más 0,2 es 0,4, que es menor que 1. Y si en lugar de 1 utilizaste 1,5, va a ser menor a 1,5. O sea que efectivamente este par cumple la condición esta. Ah, bien, perfecto. Listo. Esa era mi duda. El i, cuando uno dibuja esto, el i está fijo. El i no se mueve con los x. Porque vos ¿qué es lo que? Porque cuando uno integra y arma la integral doble, ¿qué es lo que se está moviendo? Lo único que se mueve es x1, x2. Claro. ¿Dónde está tu i? Y tu i va a estar acá, en alguno de esos o en los dos. Pero está fijo, no se mueve. Lo que se mueve son las variables x1, x2 que aparecen en el integrando. Tu i viene dado exógenamente. ¿Por dónde viene? Y por el valor que vos le pusiste acá adentro. Bien. ¿Está? Sí, listo. Era eso nada más. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Profe, ¿me escuchás? Sí, ¿quién habla? Salomé. Sí, ¿cómo estás? Bien, profe. Mi duda es sencilla sobre las formas de llamar a los métodos, digamos. Usted dijo que del marco general se derivan dos métodos, ¿verdad? El de Sí. la función de probabilidad y el de distribución. Sí. ¿Y el método jacobiano cuál de esos dos es? El de la... Ninguno. Ah, es otro. Claro, porque justamente fíjate que el método jacobiano de hecho está en lo que es la presentación de los contenidos en un punto aparte del marco general. Ah, Los bien. únicos métodos que están bajo el marco general son los
De probabilidad y de la distribución. de probabilidad y de distribución. ¿Por qué? Porque vos ahí lo que estás obteniendo es justamente una probabilidad. Bien. Lo que pasa es que estás obteniendo la medida de probabilidad inducida de la nueva variable o vector aleatorio. Lo que pasa es que dependiendo de cuál sea el boreliano, vas a estar utilizando o vas a obtener una medida de probabilidad inducida sobre una k-upla de un vector discreto, lo cual es por definición el valor de la función de probabilidad en esa k-upla del vector discreto. Y en el otro caso estás tomando la medida de probabilidad inducida sobre un boreliano que es un hiperrectángulo, y eso por definición es la función de distribución evaluado en todos los números que están en los extremos superiores de cada uno de esos intervalos que se hace el producto cartesiano. En cambio, el método jacobiano, uno no obtiene una medida de probabilidad inducida, uno está obteniendo una densidad. Y uno no puede representar una densidad por medio de una probabilidad, sino que la probabilidad es una integral sobre la densidad. Por lo tanto, como uno no obtiene la medida de probabilidad inducida del vector I, entonces no estás dentro del marco general, estás en otro método. ¿Está? Bien, porque usted cuando dio, o sea, cuando explicó el método de la función de probabilidad y dio Sí. el ejemplo de la binomial, Uh-huh. usted al finalizar el ejemplo dijo, y así es como se resuelve el método de distribución, y por eso como que me confundí. No sé si... No, puede ser que haya dicho mal, bien. pero en el método de la función de probabilidad lo que obtenés es la función de probabilidad. De hecho, es lo que uno termina escribiendo, la P minúscula sub I, valuada en un I particular. ¿Y solo se aplica sobre discretas? Claro, porque solamente las discretas tienen funciones de probabilidad. Bien, bien. O sea, Ya me quedó claro. la función de masa de probabilidad es una caracterización de la distribución que solamente pueden tener variables o vectores aleatorios discretos. O sea, las caracterizaciones de distribuciones que son comunes a cualquier tipo de variable aleatoria solamente son la medida de probabilidad inducida y la función de distribución. Después, la función de masa de probabilidad o simplemente función de probabilidad es una caracterización de distribución propia de variables o vectores discretos, y la función de densidad es una caracterización de la distribución para variables o vectores continuos. Bien, profe, muchas gracias. No, de nada. No sé si hay alguna duda adicional de eso. Bueno, profe, ya que estamos, ¿tiene Sí. alguna idea de cuándo van a estar subidas las notas de primer parcial? Calculo que van a hacer calculo en algún momento de la semana que viene. Bien, perfecto. O sea, nosotros tomamos el parcial un martes, o sea que el martes pasado se cumplió recién una semana. Así que, ¿cómo se llama? Y el 25 de mayo no fue elaborable, y según la resolución tenemos creo que 10 días hábiles para entregar las notas, o sea que en teoría tendríamos plazo hasta el jueves de la semana que viene. Bien, gracias. No, de nada. No sé si hay alguna duda adicional. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una consulta administrativa. Sí, Su horario de consulta. discúlpame, ¿quién habla? Victoria. Victoria, ¿cuánto? Albornoz. Bien. Tengo una Sí. consulta administrativa. ¿Los horarios de consulta suyos van a ser los miércoles o los jueves? Al final, porque no sé si me confundí yo, pero hay un horario de consulta los miércoles también. No, lo que pasa es que fue así. Antes digamos, ustedes rindieron el 19. Entonces, poner el horario de consulta el jueves, iba a dejarlos muy sobre la fecha para rendir. Entonces,
creo que la semana anterior al primer parcial hicimos un horario de consulta que fue fijado un miércoles. Ah, bien. Entonces, ese día quedó fijado, pero fue como algo excepcional dado la fecha del parcial. Pero no, nosotros creo que habíamos fijado desde el principio de clase que íbamos a dar los jueves, salvo que jueves fuese un día no laborable, en cuyo caso creo que pasábamos Los lunes. para los lunes, exactamente, porque los lunes y los jueves serían las clases teóricas si tuviéramos clases presenciales, entonces habíamos quedado así. Ah, bien, perfecto. También había confundido con eso, no sé si era para siempre el miércoles o justo fue. Claro, no. Vamos a ver la semana que viene cómo van y de acuerdo a eso veremos, porque ustedes originalmente rendían, no me acuerdo si el 8, creo que era 8 o 9, no me El acuerdo 6, cuánto, profe. el 6, y se les prorrogó para el 11, Sí, Al 10 ahora. al 10. al 10. 10 cae miércoles, creo. Sí. Y bueno, en una de esas, la semana que viene, en lugar de tener... en lugar de tener... no, la semana que viene no habría problema, sería el jueves, y lo que podríamos hacer es poner el horario de consulta de la semana del parcial, en lugar de ser el jueves, que ya no va a servir para nada esa consulta, ponerlo para un lunes, aunque sea día normal. Bueno, perfecto. Gracias, Pero profe. sí, en principio la semana que viene va a ser horario normal, lo que sí, lo único que va variado... Lo único que ha variado es el horario, que en general lo poníamos a las 3 de la tarde y esta vez lo puse a las 2:30 porque no tenía, a ver, tuve que modificar el horario de consulta de matemática 1, que son los martes, no hubo consulta el martes, entonces lo puse hoy a las 4:30, entonces para que, como no sabía cuánto iba a durar la consulta esta, como para tener margen, lo adelanté media hora, pero en general van a ser los jueves a las 15. O sea, en teoría, si no pasa nada raro, el jueves que viene tendríamos consulta en el horario normal 15 horas y después, bueno, calculo que habrá una más al lunes siguiente, cosa de que por lo menos tengan una consulta más antes del segundo parcial. Bueno, muchas gracias, profe. No, de nada. No sé si hay alguna otra consulta. Si no hay más dudas, entonces daríamos por terminada la consulta y bueno, nos estaríamos viendo el jueves de la semana que viene. La única aclaración o consejo es que lean el capítulo de Hawk, ¿está? El capítulo de Hawk básicamente tiene todo lo que hemos visto, o sea, tiene el método de la función de probabilidad, método de la función de distribución, método de jacobiano, tiene las distribuciones en el muestreo y tiene en la parte final del capítulo 4 todo lo referido a estadísticos de orden, así que yo les sugiero que esta unidad, aparte de verla de las notas, estudien el capítulo 4, sobre todo la parte de estadístico de orden, porque ahí está bastante bien detallado cómo se hace la integración sobre la función de densidad conjunta, que es quizá la cuestión más crítica de la parte de estadísticos de orden en el caso continuo, ¿tá? Porque en general, en los casos que nosotros estamos trabajando el método jacobiano o cualquiera de los métodos donde integramos, en general el orden en el que uno integra las variables no importa porque el resultado final es el mismo. Bueno, en el caso de estadístico de orden, dado que el soporte tiene una relación de orden entre las variables, el orden en que se hacen las integrales importa, porque si no se respeta el orden se obtiene cualquier cosa producto de la integral. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso y que lo vean bien, por si llega a aparecer algún ejercicio de estadístico de orden en el parcial o en el final. Así que bueno, si no hay más dudas, entonces dejaremos
daríamos por finalizar la consulta y nos estaríamos viendo la semana que viene. Que tengan buenas tardes.